Se llama Guerra Fría a la discordia existente entre dos o más estados, que sin recurrir a las armas intentan infligirse daño mediante acciones de espionaje, presiones económicas o propagandas políticas. En la Guerra Fría, cada bando recurre a diversas estrategias para socavar el poder del otro. La idea suele asociarse específicamente a la lucha que entablaron los miembros del bloque capitalista encabezados por Estados Unidos y los integrantes del bloque comunista integrados por la URSS. La base de la Guerra Fría fue la psicología de la desconfianza entre la URSS y Estados Unidos. Ambos países lideraban dos sistemas políticos, económicos y sociales antagónicos. Desde la Unión Soviética se podría decir que la Guerra Fría había comenzado en 1917 tras el triunfo de la Revolución de Octubre. Desde el punto de vista estadounidense, la psicología de la Guerra Fría tenía su origen en acontecimientos políticos y económicos. Los bloques que participaron en la Guerra Fría son el bloque occidental. Su líder era Estados Unidos. Impulsaron un sistema democrático debiendo cumplirse como la soberanía popular, el reconocimiento de libertades y el derecho a la ciudadanía. En el sistema económico se mantuvo la economía capitalista que se había desarrollado desde la Revolución Industrial. Se basa en dos principios: reconocimiento de la propiedad privada y la existencia de un mercado libre. El otro bloque es el bloque comunista. Los líderes eran la URSS. En primer lugar, eran sistema de partidos únicos. El resto de los partidos fueron prohibidos. En segundo lugar, no existía la división del poder político. El Partido Comunista tenía todo el poder. Tras la toma de poder por los comunistas, se estableció una economía estalista que, según esta, debían ser propiedad estatal y estar administradas por el Estado. Las principales características de la Guerra Fría son que en cualquier oposición o disidencia fuera de la ideología inicial se consideraba una infiltración alentada por el enemigo. En Europa Oriental evitó que se tomaran caminos hacia el socialismo diferente del de la URSS. También en Estados Unidos, las disidencias fueron combatidas como muestra de cazas de brujas. El espionaje en la Guerra Fría. En la soviética dependía del Consejo de Ministros de la URSS. Estaba dividido a combatir las actividades antisoviéticas. En la estadounidense la hacía un Estado dentro del Estado. Ambas usaban el espionaje para conseguir información acerca de sus rivales y también para proporcionar información falsa acerca de sí mismo. Las etapas de la Guerra Fría. La primera etapa se encuentra entre los años 1947 y 1953. Se dan una serie de enfrentamientos abiertos entre las dos superpotencias, como por ejemplo el primer bloqueo de Berlín, y en 1950 a 1953 se encuentra la Guerra de Corea. Segunda etapa. El 5 de marzo del año 1953 falleció Stalin, en un momento crucial para la URSS que abrió un periodo temporal en el cual los mismos soviéticos fueron desprestigiados de la figura del dictador. Un elemento muy distintivo de este periodo sería la gran carrera armamentística que se produce en los países. En la tercera etapa se dio el fin de la Guerra Fría, donde el sistema ya había entrado en crisis con el estallido de conflictos regionales en el área del Tercer Mundo, que escapaban a la lógica de la Guerra Fría.